Sí se visualiza, profesor. Ya, muchas gracias. Bien, vamos a empezar nuestra sesión correspondiente a la semana número 3, ¿no? Esta semana vamos a desarrollar el tema del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Movimiento que todavía consideramos movimiento en una sola dimensión, ¿cierto? O sea, seguimos la clase anterior, también hicimos el movimiento más sencillo, el movimiento con velocidad constante. Hoy vamos a hablar sobre el movimiento en una sola dimensión, pero con una velocidad que varía uniformemente. Bien, entonces vamos con el primer elemento, el primer concepto importante relacionado a la aceleración media. La aceleración media simplemente es una cantidad física vectorial que expresa el cambio de la velocidad que experimenta un cuerpo en un intervalo de tiempo, ¿no? En primer lugar, vamos a poner como referencia ahí un observador. Este observador se ubica en una posición cero, disculpen, del eje X, ¿no es cierto? Vamos a considerar un móvil que inicialmente tiene una posición inicial, pero también tiene un tiempo inicial, puede ser cero, por ejemplo, y además tiene una velocidad inicial. Entonces, para hacer eso, este observador está midiendo que, en primer lugar, este móvil se encuentra a una posición inicial respecto de él, ¿cierto? Respecto de ese observador. Después el móvil cambia de posición y se encontrará en otra posición respecto de ese observador. Tendrá otra posición final, el tiempo también habrá cambiado, ¿no es cierto? Ahí ha cambiado y la velocidad tiene otra velocidad. Muy bien. Notar que estamos hablando de la velocidad de la aceleración media, ¿no? No nos está permitiendo saber cuánto es la velocidad en este tiempo, etcétera, ¿no? Solamente estamos considerando dos posiciones y en esas posiciones medir el tiempo, ¿no es cierto? Entre esos puntos habrá un intervalo de tiempo. También, si se ha trasladado desde la posición inicial hasta la posición final, eso constituye el desplazamiento. El desplazamiento, recordar, simplemente me expresa el cambio de la posición o simplemente la posición final menos la posición inicial. Eso es el desplazamiento, es una cantidad vectorial que me une la posición inicial y la posición final. Es un vector. Obviamente que tiene signo la velocidad si se desplaza a la derecha, positivo, la velocidad o el desplazamiento si se desplaza a la derecha, también positivo. Tiene signo. Por lo tanto, nosotros vamos a definir la aceleración media como el cambio de la velocidad en ese intervalo de tiempo. Voy a suponer que, por ejemplo, acá la velocidad sea más 2 metros por segundo y acá sea más 7 metros por segundo. Y acá el tiempo inicial generalmente es 0 y vamos a ponerle 2 segundos. Es decir, el tiempo sería 2 segundos, ¿no? El tiempo transcurrido, 2 segundos. Si a mí me piden la aceleración media, simplemente digo, ¿cuánto cambió su velocidad? Si acá tiene 2 y acá tiene 7, el cambio sería 5 metros por segundo, positivo, ¿no es cierto? ¿En cuánto tiempo? En un tiempo de 2 segundos, ¿no? Y esto lo puedo expresar así, 2,5 metros por segundo por segundo. Esto tiene una interpretación. Hay que notar que en la parte superior, en el numerador, no es la velocidad. Y el numerador me expresa el cambio de velocidad. Es diferente. ¿Y qué más me dice? Me dice que por cada segundo transcurrido, la partícula, si lo que está por cada segundo transcurrido, la partícula lo que ha hecho es cambiar su velocidad en 2 metros por segundo. Si inicialmente voy a suponer que tiene 2 metros por segundo, pasa un segundo y su velocidad, si suponemos que está acelerando, entonces después de un segundo ya no va a tener 2 metros por segundo, tendrá 4 metros por segundo. Pasa otro segundo, tendrá, no, 4,5, disculpen, 4,5. Después, ¿cuánto tendrá? Después tendrá 7. Aumentará de 2,5 metros por segundo en 2,5 metros por segundo. Entonces, lo que está en el numerador, eso me expresa
el cambio de la velocidad. Si el cuerpo está acelerando, aumentará en 2,5 metros por segundo. Si el cuerpo está disminuyendo, disminuirá su velocidad en 2,5. ¿Ya? Pero ahora, en este caso, obviamente, que si la velocidad es positiva, la aceleración es positiva, eso significa que está aumentando su velocidad, está acelerando el cuerpo. Bueno, matemáticamente ahí estamos expresando que la aceleración es el cambio de la velocidad en ese intervalo de tiempo. Recordar que el cambio es lo final menos lo inicial. ¿Sí? Es lo final menos lo inicial. Muy bien. ¿Hasta ahí se está entendiendo o no? ¿Estamos bien? Bueno, pongo, me dicen nada. Bueno, el movimiento, gracias, gracias. Bien, entonces el movimiento acelerado, ¿no es cierto? Como les decía, es un movimiento. Miren, voy a suponer que acá tengo una velocidad de 2 metros por segundo, ¿no? Acá tenga más 4 metros por segundo, más 6 metros por segundo, más 8 metros por segundo. Notar que más 10 metros por segundo, ¿sí? Y acá tenga más 12 metros por segundo. Entonces, hay que notar que la velocidad es positiva y por lo tanto su dirección está apuntando hacia la derecha, ¿no? Pero el cambio de la velocidad, es decir, si yo pongo la aceleración, que es el cambio, para determinar el cambio, debo ubicar dos puntos, ¿no? Acá, por ejemplo, una posición 1 y acá otra posición 2. Entre esa posición 1 y esa posición 2, ¿cuánto cambió su velocidad? Ah, de 8 a 12 cambió 4. Ah, o es lo mismo que yo diga 12 menos 8. Y eso me da 4 metros por segundo. Positivo, ¿ah? Y por lo tanto eso lo ha hecho en 2 segundos, ¿no? Acá un segundo, 2 segundos, y acá me resulta más 2 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces yo veo que la aceleración también es positiva y por lo tanto la flecha debe estar hacia la derecha. ¿Qué significa eso entonces? Que si la velocidad y la aceleración, ¿no es cierto?, tienen la misma dirección, el cuerpo está acelerando, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo tengo lo siguiente, ¿no? Si acá tengo, por ejemplo, 12 metros por segundo a la derecha, más 10 metros por segundo a la derecha, más 8 metros por segundo a la derecha, más 6 metros por segundo a la derecha, más 4 metros por segundo, más 2 metros por segundo. Entonces, en este caso, yo veo que su velocidad es positiva, está moviendo a la derecha. La velocidad es positiva. Por lo tanto, la flecha está para la derecha. Pero a la aceleración, ubico cualquier punto, por ejemplo, este que está acá y este que está acá. Entonces diría, el cambio, ¿cuánto cambió? De 6 a 2 ha cambiado 4. O es lo mismo, menos 4, perdón. Es lo mismo que yo diga lo final menos lo inicial. Sería 2 menos 6. Eso me daría menos 4 metros por segundo. ¿En cuántos segundos? Acá un segundo, 2 segundos. Y por lo tanto me resulta menos 2 metros por segundo al cuadrado. Y por lo tanto la aceleración es negativa y apunta hacia la izquierda. En este caso notamos rápidamente que el cuerpo está disminuyendo su velocidad, que el cuerpo está desacelerando. Conclusión importante, si la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección, el cuerpo acelera. Si la velocidad y la aceleración tienen direcciones opuestas, tiene un movimiento desacelerado, el cuerpo desacelera. Bien, hay que notar ese detalle importante, ¿ya? Muy importante. Bien, vamos a ver ahora el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué significa uniformemente variado? Significa que todavía vamos a estudiar a un movimiento cuya trayectoria va a ser una recta, que lo vamos a asociar a una sola dimensión, en el eje X, para mayor facilidad de su explicación. Y además que
la velocidad va a variar uniformemente. En los casos anteriores hemos visto que la velocidad está variando, 2, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, pero su variación siempre es la misma, de 2 en 2, ¿no es cierto? En el caso de la desaceleración, también está cambiando su velocidad, ¿no? Pero ese cambio siempre es de 2 en 2, siempre es la misma, siempre es uniforme. De ahí que vamos a decir que este es un movimiento acelerado sí, porque cambia su velocidad, pero esa aceleración es uniforme. Es decir, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, esta variación es uniforme. Eso implica que a iguales intervalos de tiempo realiza los mismos cambios en su velocidad, ¿no? Los cambios en su velocidad es la misma, ¿no? Por ejemplo, en la figurita, notamos que cuando el tiempo es un segundo, su velocidad es 10. Si el tiempo, miren, cuando el tiempo acá es 2 segundos, su velocidad es 20, es decir, su velocidad ha cambiado en 10. Cuando el tiempo es 3 segundos, ha pasado un segundo más, su velocidad es 30. O sea, está cambiando su velocidad, sí, pero de 10 en 10. En cada segundo, hay que notar, miren, acá en un segundo ha cambiado 10 metros por segundo. Y en otro segundo, también 10. ¿Cierto? Bien, entonces ese es el movimiento uniformemente variado, es decir, la aceleración, donde la velocidad, el cambio de la velocidad en ese intervalo de tiempo, ¿no? Son directamente proporcionales. Si el cambio se duplica, es decir, por ejemplo, de 10 a 30, se ha duplicado, ¿no? Entonces el tiempo también se ha duplicado, ¿no? Entonces esto va a ser igual a una constante y a esa constante le vamos a llamar aceleración. Bien. Bueno, entonces, obviamente que para cada segundo se va a desplazar, va a tener cierto desplazamiento y el otro cierto desplazamiento, ¿no? Diferente, ¿no? Diferente. La mayor rapidez, obviamente que va a tener se va a desplazar mucho mayor, ¿no? Ahora, vamos a ver las ecuaciones, algunas ecuaciones que por ejemplo, esta sale pues de la ecuación de la definición, que la aceleración es el cambio de la velocidad, ¿no? Menos en ese intervalo de tiempo, así, donde yo puedo despejar la velocidad final. Esta es la velocidad inicial, ¿cierto? Más la aceleración por ese intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, acá esto les recordará esta ecuación, ¿no? X es igual a X inicial más la velocidad por el tiempo. Por ejemplo, acá, miren, esta es la velocidad final, esta es la velocidad inicial. Esta era la constante y este es el tiempo. Acá, ¿se acuerdan de la posición inicial, la posición final, posición inicial? Acá la constante es la velocidad. Este es en el MRU, ¿no? Y este es en el MRV, ¿no es cierto? La gráfica de esta era una recta, porque el X variaba linealmente con el tiempo. En cambio, la gráfica de esta también va a ser una recta, ¿no? Porque veo que el X varía linealmente con el tiempo. Una ecuación importante, acá t menos t sub 0, en general, ese t sub 0 cuando uno empieza a contabilizar el tiempo, este t sub 0 vale 0, ¿no? Vale 0, ¿no? En general vale 0, ¿no? Esta es la dependencia de la velocidad en función del tiempo. Y este de acá es de la posición en función del tiempo. Notar que la velocidad en función del tiempo, la velocidad varía linealmente con el tiempo, en tanto la posición varía cuadráticamente con el tiempo, ¿no? En general, este t sub 0 le ponen es igual a 0, ¿no? En general, cuando uno mide el tiempo, empieza desde 0, ¿no? Es decir, estas ecuaciones quedarían así, como se van a representar acá. Ahí está. Y se quedarían, ¿no? Esta es
la velocidad en función del tiempo, linealmente con el tiempo, o sea, me va a salir una recta, su gráfica, una recta. Si yo pongo la velocidad y el tiempo, una recta, una recta. En cambio, esta me va a salir X en función del tiempo. Me va a salir, dado que X varía cuadráticamente con el tiempo, me va a salir una parábola, ¿no? Una parábola, ¿correcto? Esta ecuación es muy poderosa porque me dice en qué posición se encuentra la partícula inicialmente. Si yo pongo el eje X, por ejemplo, tendría acá el observador acá. Entonces, digo, la partícula se encuentra en una posición inicial respecto al observador, pero también me dice cuál es la velocidad en ese punto, en esa velocidad inicial, cuál es su velocidad inicial. Y también me dice, me da el valor de la aceleración, cómo está cambiando su velocidad, que eso es la aceleración. La tercera ecuación es muy parecida a la primera, pero acá también aparece la velocidad final, la velocidad inicial. También aparece la aceleración, parecida a esta, pero hay que notar que acá está la velocidad en función del tiempo y acá está la velocidad en función de la posición o el desplazamiento. Recordar que la posición final menos la posición inicial, eso es el desplazamiento. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando me dan las velocidades y me dan el tiempo, entonces utilizo la primera y si me dan, tengo un dato de las posiciones, el desplazamiento, utilizo esta segunda, ¿ya? Pero esta de acá, la segunda, es una de las más poderosas. No se olviden porque me dice dónde se encuentra inicialmente, cuál es su velocidad al inicio y cómo cambia esa velocidad, la aceleración. Bueno, vamos a ver las gráficas de esta, miren, de la posición en función del tiempo. Miren, esto es lo más importante y lo más complicado, digamos, en todo el tema en estas 4 semanas, ¿no? Lo más complicado es entender las gráficas. Entonces, miren, por ejemplo, la posición, vamos a ver, acá tengo la posición y el tiempo. O sea, ustedes tienen que darse la imagen de que esta gráfica es la gráfica de esta ecuación. X inicial más velocidad inicial por el tiempo, más la mitad de A por T cuadrado. Esa es su gráfica, este es este. ¿Eso qué significa? Que esta gráfica debe tener una posición inicial. Bien, debe tener una velocidad inicial y debe tener una aceleración. Vamos a ver cómo lo grafican, ¿no? Yo tengo esto que está acá, miren, ahí está una gráfica de eso. Entonces, ¿qué significa? Mira, esta grafiquita que está roja, que está ahí, es lo mismo que yo pongo acá. Si yo me imagino, ¿no? Este que es el eje X, significa que yo pongo el observador, acá, el observador, y además me dice, muy bien, ¿qué cosa me dice esa gráfica? ¿Qué información me da esa gráfica? Me dice, miren, la intersección, esta línea curva roja, y el eje X, esta que está acá, esa me da la posición inicial. En este caso, la posición inicial es 0, es decir, la partícula se encuentra acá, 0, justo donde está el observador. Ahora bien, ¿qué más me dice esta gráfica? Me dice que pasa cierto tiempo, esto es en el tiempo inicial igual a 0, ¿no? Ahora, pasa cierto tiempo, y la partícula se encuentra en otra posición. Pero mira, es como que si la partícula se hubiera movido así, así, y acá, y ahí está, en otra posición X. Esta es la posición inicial también, de la posición inicial. Y entonces el desplazamiento sería este de acá. Es decir, el desplazamiento es esto. Eso es el desplazamiento. O sea, se ha movido hacia la derecha. Ahora bien, ¿qué más me dice? Yo sé que la partícula tiene cierta velocidad. Para calcular la velocidad, muchachos, simplemente eligen un punto de la recta y le trazan una tangente. Una tangente acá, una tangente y ustedes miden un ángulo, teta. Por ejemplo, acá le trazan una tangente y miden el ángulo teta.
¿no? Si ustedes le sacan la tangente, van a ver de que cuanto mayor, miren, el ángulo teta cada vez está aumentando. Entonces, la recta cada vez que se hace más perpendicular, digamos, o sea, más vertical, es mayor. Y la tangente, miren, acuérdense que la tangente es esto, ¿no? Esta vertical, entre esta vertical, ¿no es cierto? Entre esta horizontal. Si el ángulo aumenta, obviamente que esta vertical va a ser mucho mayor y el ángulo será mayor, ¿no es cierto? Entonces, siempre la velocidad simplemente es la tangente esta acá. Por ejemplo, en este caso, si yo extiendo esto y supongo que esta curva va así, entonces yo en ese punto le tomo la tangente, le trazo la tangente, y la tangente va a ser una recta horizontal. En este caso, quiere decir que la tangente de ese ángulo, el ángulo es cero, y por lo tanto esto es cero. Y voy a decir que la velocidad acá también va a ser cero. La tangente del ángulo me va a expresar la velocidad, en otras palabras. ¿Ya? Entonces yo noto que el ángulo, por ejemplo, en este punto, acá en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, punto 4, el ángulo es mayor. Es decir, la velocidad está aumentando. La tangente está aumentando. Entonces podría decir de que este movimiento, esta gráfica, me expresa que este es un movimiento acelerado. Acelerado. Eso también me dice, que esta gráfica me dice eso. Ya es un movimiento acelerado. ¿Ya? Bien. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo esta que está acá? La gráfica. La gráfica, miren. Ah, bien, este movimiento, inicialmente, si yo trazo una línea acá, trazo una línea, acá está el observador, ¿no es cierto? La intersección entre la gráfica y el eje X, ese me dará la posición inicial, o sea, la partícula se encuentra al inicio acá también, posición inicial cero, ¿no? Tiempo igual inicial a cero. Además, pasa el tiempo, y la partícula en cierto tiempo t, se encuentra en otra posición X. Notar que la partícula se ha movido hacia la derecha, es decir, se ha movido desde X0 hasta acá. X se ha desplazado a la derecha. Pero voy a ver cómo es su velocidad. Si yo le trazo la tangente, por ejemplo, en este punto, tangente, si yo le trazo acá, por ejemplo, su tangente, y acá en el punto extremo le trazo la tangente, prácticamente que su velocidad es cero, es horizontal la tangente, ¿no? Y por lo tanto, si es cero, cuando en el tiempo t es cero, eso significa que la partícula, ¿qué ha sucedido? Que en el movimiento su velocidad acá, por ejemplo, es cero, significa que la partícula está desacelerando, está desacelerando, ¿ya? Entonces, estas gráficas son un poquito complicadas, pero se pueden entender ahí. Miren ahí. ¿Ya? Lo voy a borrar esto porque está ahí. Perdón, ahí está. Esa es la gráfica de la posición y el tiempo. Bien. Ahora, la gráfica, estas son más sencillas, ¿ya? De la gráfica y la velocidad y el tiempo. Hay que notar que esta gráfica, la información me dice, ¿no? Velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Veo que la velocidad está variando linealmente con el tiempo y me sale una recta, pues, ¿no? Una recta. ¿Qué información más me dice? Esta gráfica hay que notar que si yo trazo el eje X acá, muchachos, esta gráfica solamente me está diciendo que la partícula tiene una velocidad inicial positiva, pero no me está diciendo en qué posición se encuentra. No me está diciendo en qué posición. Entonces yo lo puedo poner acá, en cierta posición,
Esa velocidad es inicial, v sub 0, en el tiempo 0. Cuando el tiempo vale 0, su velocidad inicial es 0. Cuando el tiempo vale t, su velocidad, cuando el tiempo vale t, su velocidad es otra velocidad. Otra velocidad. Pero notar que esa velocidad, este v, es mayor que v sub 0. Del eje x, ¿no? Positivo. Entonces, podría decir que este de acá es un movimiento acelerado, ¿no? Un movimiento acelerado, ¿no? Además, hay que notar que esta línea que está acá, esta que está acá, no es la velocidad, sino es el cambio de la velocidad. Velocidad inicial y velocidad final. Y esto es el intervalo de tiempo. Bueno, yo puedo relacionarlo con un ángulo y podría decir que la tangente del ángulo θ es el cambio de la velocidad en ese intervalo de tiempo. Y eso me expresa la aceleración. Es decir, esta gráfica también me expresa dos cosas. Me dice cuál es la velocidad inicial, ¿no es cierto? Pero también me está diciendo cómo está cambiando su velocidad, cuánto es la aceleración, ¿no? En el segundo caso, hay que notar que, en el segundo caso, hay que notar lo siguiente, ¿no? Que acá, miren, yo trazo el eje X, no me dice en qué posición se encuentra, simplemente me dice la velocidad inicial, tiene una velocidad inicial en el tiempo inicial, 0, por ejemplo, y después tiene otra velocidad. Hay que notar que la velocidad sigue siendo positiva, porque está del 0 para arriba, sigue siendo positiva. Lo que sucede es que la velocidad está disminuyendo, ¿no? Está disminuyendo. Tiene una velocidad, voy a suponer, de 20 metros por segundo, y acá tendrá una velocidad de 5 metros por segundo. Pero se sigue moviendo a la derecha, porque sigue siendo positiva. Si sigue siendo positiva, entonces la velocidad sigue moviendo a la derecha. Acá tiene la velocidad. ¿Ya? Entonces, no se equivoquen acá. A menos que la gráfica esté para abajo, ahí sí tiene negativa. ¿Qué significa? Que se está moviendo hacia la izquierda. ¿Ya? Acá está desacelerando. ¿Ya? Otra información importante que me da esta gráfica es el área. El área, ¿qué cosa me expresa el área? El desplazamiento. Claro, cuando yo calculo el área, van a ver que se va a multiplicar la velocidad y el tiempo. La velocidad está en metros por segundo y el tiempo está en segundos. Si yo multiplico esos dos, calculo el área, me va a dar metros. Y metros es el desplazamiento. Miren, importante, ¿no? Me dice tres cosas, ¿no? ¿Cuál es su velocidad inicial? ¿Cuál es su aceleración? Puedo calcularlo. ¿Y cuánto es su desplazamiento? Informaciones muy importantes que me da esa gráfica. ¿Ya? Bien. Vamos entonces a ir a la última gráfica. Para que corra rápido, no tener problemas. A la gráfica de la aceleración y el tiempo. Esta es la gráfica más sencilla, dado que la gráfica acá siempre me expresa la constancia de la aceleración, ¿no? La aceleración es constante, a pesar de que en el tiempo 0 la aceleración es A, tiempo 1, etcétera, sigue teniendo la misma aceleración. Acá la aceleración es positiva, y acá si es del 0 para abajo, tenemos una aceleración negativa. Un detalle importante acá es que el área, si yo calculo el área sería AT. Entonces nosotros decimos velocidad es igual a velocidad inicial más AT. Recordar eso. Y este de acá sería B menos B sub 0, esto es AT. Por ejemplo, el AT, que esto en este caso me expresa el área, justamente el área lo que me está expresando es el cambio de la velocidad, ¿no? Lo final menos lo inicial. En este caso, este cambio de la velocidad es positivo. Eso significa, si es positivo, en este caso, o sea que la velocidad menos velocidad inicial que sea positiva, significa que la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Es decir, el cuerpo está acelerando. ¿Y qué significa? Es que esta área que está acá, esta área sea negativa. Acuérdense que el área es negativa, ¿no? O sea, la velocidad menos la velocidad inicial es menor que cero, implica que la velocidad final es menor que la velocidad inicial. Si la velocidad inicial es mayor y la velocidad final es menor, significa que está disminuyendo su velocidad, es decir, está desacelerando. Hay que notar ese detalle, ¿no? El área me expresa el cambio de la velocidad.
Luego vamos a estudiar el movimiento de caída libre, que simplemente este es un movimiento, ¿ya? Eh, es una aproximación a altitudes bajas, relativamente bajas, porque la aceleración de la gravedad cambia en realidad con la altitud. Entonces, esta es una aproximación del MRV, el cual se verifica, como dice acá, cerca a la superficie de la Tierra. Y también uno de los requisitos importantes es que nosotros no vamos a considerar el, el rozamiento del aire, ¿no? La aceleración que experimenta se llama la aceleración de la gravedad, el cual vamos a asumir la constante, por eso estamos trabajando a, a altitudes muy pequeñas, ¿no? Y esa aceleración siempre va a ser g. Ya en términos prácticos, ese g, que en promedio es 9,81, y acá en la universidad para efectos de cálculo le ponemos 10, ¿ya? En magnitud, ¿no? Si una persona lo lanza para arriba, por ejemplo, esa pelotita, la pelotita alcanza una altura máxima, donde su velocidad acaba a ser cero, luego desciende, notar que su rapidez va a aumentar, ¿no? Eso lo puedo asociar, ese movimiento lo puedo asociar ya no al eje X, sino al eje Y, ¿correcto? Entonces, este es cero, respecto a este cero, puedo escribir, respecto a ese observador que se encuentra en el origen, puedo describir el movimiento, ¿no? En el tiempo cero, se tendrá una posición inicial, tendrá una velocidad inicial, pues pasa un cierto tiempo, tendrá otra posición en el eje Y, y acá cuando alcanza su máxima altura, tendrá una velocidad. Acá alcanza su máxima altura. Acá igual, notar que debo considerar el signo de la velocidad, si va para arriba positivo, si va para abajo negativo. Negativo. Y un detalle importante es que cuando la partícula asciende, se ha desplazado para arriba, ¿no? Se ha desplazado para arriba y el desplazamiento es h, le voy a poner ese desplazamiento positivo, ¿eh? Pero si se desplaza para abajo, por ejemplo, de acá para acá, le voy a poner h, el h va a ser negativo. Cuando lo reemplazo en mis ecuaciones, le voy a poner el signo menos, que me está diciendo que se está desplazando para abajo. Hay que recordar que el desplazamiento tiene dirección, ¿no? Si la velocidad está apuntando para arriba, positivo. Si la velocidad está apuntando para abajo, le vamos a poner negativo. Pero el g, la aceleración de la gravedad, siempre va a ser menos g. La aceleración de la gravedad siempre va a ser apuntar para abajo, siempre, ¿no? Ustedes notarán acá rápidamente, cuando el cuerpo asciende, por ejemplo, cuando el cuerpo está ascendiendo, la velocidad es positiva, ¿sí? La velocidad es positiva. Pero cuando el cuerpo asciende, hay que notar que está desacelerando, disminuye su velocidad. Entonces, eso significa que la velocidad y la aceleración deben tener direcciones opuestas. O sea, el g tiene que estar para abajo, necesariamente. Tiene que estar para abajo. O sea, tiene que ser negativa. Y cuando desciende, la velocidad está para abajo. Pero cuando desciende, el cuerpo está acelerando. Si está acelerando, tanto la velocidad y la aceleración deben tener la misma dirección. En todos los casos, G está apuntando para abajo. Siempre, G está apuntando para abajo. Entonces, la aceleración va a ser igual a G, es cierto. Muy bien. Pero el G le voy a poner siempre menos, porque siempre está apuntando para abajo, y su magnitud, 9,81. A menos que me digan 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Siempre, el menos siempre está. No vayan a pensar que cuando sube positivo, luego bajo negativo, no. Ahí estamos cometiendo un grave error, ¿ya? Bueno, vamos a continuar. Bueno, las ecuaciones serán las mismas que las ecuaciones que el MRV. Solamente estamos haciendo un cambio, ¿no? El cambio que estamos haciendo, este es el siguiente, ¿no? El cambio es la aceleración, ¿ah? Lo voy a cambiar por G.
¿cierto? O mejor dicho, por menos G. ¿Ya? El menos ya saben por qué le estoy poniendo, ¿no? Y además, el X, ¿no? Le estamos cambiando por el Y. El X sub 0 por Y sub 0, ¿no? El resto es lo mismo. Las ecuaciones son las mismas, ¿no? Acá es más sencillo porque ya el G me van a dar. Generalmente en la universidad, en términos de facilidad, este G vale 10 en magnitud, ¿no? Solo vamos a poner menos 10, ¿no? Menos 10, ¿ya? Bien, eso sería la parte teórica, ¿ya? Y vamos a ir a los ejercicios. Vamos a ir a los ejercicios. Eh, mm, eh, bueno, sí, claro, la aceleración lo cambiamos por la gravedad, por la aceleración de la gravedad, ¿no? Eso es. Eso es. Bueno, en los ejercicios, jóvenes, vamos a tratar de ser un poquito más explícitos, porque la práctica, ustedes se han dado cuenta, está un poco, son bastante extensa, ¿no? La práctica, no sé si se han dado cuenta, o lo han hecho todos ustedes. ¿Cómo lo han hecho la práctica? ¿Está difícil o está fácil la práctica? Un poco complicado, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces. Voy a compartir los problemas. A ver ustedes con su lápiz y su papel, ¿ya? Lápiz y papel para que puedan también participar, ¿no? Es importante, ¿no? Y hacer los cálculos. Me van a decir, por ejemplo, el problema uno, ¿cómo les ha salido? ¿Verdad? ¿Cuánto les ha salido? La A, B, C, ¿cuál? Como en el PPT está un poquito, las ecuaciones están un poquito, nos falta explicar algunos fenómenos, entonces estoy poniendo, vamos a tratar de resolverlo así de manera inicial, ¿no? O sea, razonando todos, ¿ya, jóvenes? Bien. Vamos a ver, un móvil dice se desplaza en la dirección del eje X según esa ecuación. Bien, entonces, X se mide en metros, T en segundos. Determine la velocidad media del móvil del instante T sub 0, que su rapidez es nula, muy bien, hasta el instante en que pasa por el origen de coordenadas. Bueno, entonces nosotros lo que podría hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a poner acá la gráfica, acá. No sé si se nota eso. Ahí está. Bueno, entonces este que es el eje X, bien, este que es el eje, y lo que me están pidiendo es, determine usted la velocidad media. Yo sé que la velocidad media simplemente es el desplazamiento en un intervalo de tiempo. Eso es la velocidad media. Es decir, para calcular la velocidad media debo saber cuánto se desplazó en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Bien. Ahora, nosotros decimos lo siguiente, muchachos, acá, de la ecuación, no sé, de la ecuación. ¿Se nota o no es? ¿Se nota la letra o muy delgada? Se ve muy delgado, pero sí se ve. Ya, voy a ver acá. Ya, mejor con eso, ¿eh? No importa. Ya está. Vamos a ver. Entonces nosotros de la ecuación voy a tener lo siguiente. De la ecuación tengo lo siguiente. Miren, la ecuación es esta. X es igual a ¿qué? A 4 menos 16t cuadrado. Así. Entonces nosotros sabemos que la ecuación, muy bien, veo de que esta X está variando cuadráticamente con el tiempo. Se trata de un MRU B.
Entonces confirmo de que se trata de un MRU. Si hubiera sido x igual a 5t, 3 más 4t, varía linealmente, se trata de un MRU. Entonces, yo digo, muy bien, yo sé que la ecuación de la posición y el tiempo, esta es así, ¿no? La posición inicial, velocidad inicial por el tiempo, más un medio de a t cuadrado. Entonces, ¿qué información me da esta ecuación que me están proporcionando? Yo digo, en primer lugar, digo, el término independiente, ese ahí, es la posición inicial. Además, el que le acompaña al tiempo, por ejemplo, pongo acá 0, yo puedo poner 0, 0t, claro, porque no hay 0t, puedo poner. Entonces, yo veo de que el que le acompaña al tiempo, es 0, porque no tiene ese término. Entonces, puedo decir que la velocidad inicial vale 0, ¿no? Y además noto que la mitad de la aceleración, todo esto de acá, la mitad de la aceleración, eso es menos 16. Es decir, yo voy a poner acá que la posición inicial vale más 4 metros. Además, veo que la velocidad inicial, o sea, parte del reposo, vale 0. Y además, que un medio, la mitad de la aceleración, es igual a menos 16. Por lo tanto, la aceleración sería menos 32 metros por segundo al cuadrado. Miren, toda la información que me está dando esa ecuación, si eso yo lo traslado al sistema de referencia, primero pongo el observador acá. Acá está el observador en 0. Veo que inicialmente la partícula se encuentra a 4 metros del observador, 4 metros, o sea, su posición inicial es igual a 4. 4, ¿qué más? La partícula se encuentra en la posición 4. Ahí, bien. Además me dice que su velocidad inicial es 0. Velocidad inicial es 0. Bien. Y además me dice que la aceleración es menos 32. Bien, si la aceleración es menos 32, es decir, la aceleración está por acá. Es decir, la aceleración sería sería menos 32 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración. Bien, ahora me están pidiendo, nos piden calcular la velocidad media. Muy bien, la velocidad media, ¿no es cierto? Desde el instante t sub 0, o sea, acá, si su velocidad inicial es 0, acá sería su instante inicial, ¿no? 0, acá, ¿cierto? En que su rapidez es nula, muy bien, acá su rapidez es nula, hasta el instante que pasa por el origen de coordenadas, es decir, cuando pasa por acá. Claro, la partícula se está moviendo por acá y por lo tanto se ha desplazado desde acá hasta acá. Esto es lo que se ha desplazado, hasta que pasa por el origen de coordenadas. Eso sería el desplazamiento de la partícula. Esto sería el desplazamiento. Bien, entonces yo sé ya, luego decimos, yo sé que la velocidad media es igual al desplazamiento. Ya, ese es el desplazamiento en un intervalo de tiempo. Bien. ¿Cuánto sería el desplazamiento? El desplazamiento se ha desplazado desde más 4 hasta 0, se habrá desplazado 4 metros, ¿no? 4 metros, pero hacia la izquierda. Le pongo su signo, menos. Ahora, el tiempo, ¿cuánto será? Yo no sé cuánto tiempo se ha demorado. Entonces, nosotros podríamos decir lo siguiente. De la ecuación inicial, sabemos que x es igual, miren, a 4 menos 16t cuadrado. Bien. ¿Qué pasaría si x es 0? X0 implica de que la partícula se encuentra en la posición 0, pues, ¿no? Y cuando se encuentra en la posición 0 ha transcurrido cierto tiempo. Entonces voy a poner para x igual a 0, ¿no? Y esto va a ser igual a ¿qué? 4 menos 16t cuadrado. Bien, entonces ahora voy a poner 16t cuadrado es igual a 4, pues, ¿no? 4. Por lo tanto, ese 16 pasa a dividir, sale un cuarto y t me sale 0,5. Un cuarto, le saco la raíz, sería un medio, 0,5 segundos, ¿no? Bien, entonces ya con esto 2
le voy a poner reemplazar acá. Por lo tanto, le voy a poner una ecuación 1. La velocidad media va a ser igual a ¿qué? Al desplazamiento menos 4 metros entre el tiempo de 0,5 segundos. Y eso me resulta menos 8 metros por segundo. Eso sería la solución del ejercicio número 1. ¿Una pregunta de eso? Bien, bien. Entonces, ¿le salió o no? Menos 8 metros por segundo, ¿le salió o no, muchachos? Ustedes. Bien, bien. Entonces, vamos a ver con el segundo ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Bueno, ese es el segundo ejercicio. Vamos a ver. La figura muestra la gráfica de la velocidad en función del tiempo, ¿cierto? De una partícula móvil. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Miren, esta gráfica, acuérdense que esa gráfica, ¿qué información me da? La información que me está dando es la siguiente. Que en primer lugar, la velocidad inicial, la curva, esa curva roja y la interacción de la velocidad, eso me da la velocidad inicial. En el tiempo t sub 0, ¿cuánto es su velocidad inicial? Me dicen de 0 a 4 segundos. Vamos a analizar qué sucede de 0 a 4 segundos. Entonces voy a suponer que en un determinado tiempo, el tiempo t sub 0, su velocidad dice que es de 20 metros por segundo. Acá su velocidad es positiva. Si es positiva, su velocidad inicial es más 20 metros por segundo. Esa es la que me están dando. Pero después de 4 segundos, miren, después de 2 segundos, miren, pues esta velocidad así, la velocidad va disminuyendo hasta que llega a 4 segundos y veo que su velocidad es cero. O sea, cuando el tiempo es igual a 4 segundos, su velocidad es cero. Velocidad es cero. Eso significa que la partícula ha comenzado a disminuir, ¿no es cierto? Ha comenzado a desacelerar, ¿no? ¿No es cierto? Se está moviendo así. ¿Y cuánto es esa desaceleración? Entonces hay que notar que la aceleración es el cambio de la velocidad. Lo final quedó en cero, menos lo inicial quedó en 20 metros por segundo. En ese tiempo que ha transcurrido desde el tiempo inicial y final es 4 segundos. Y eso me resulta menos 5 metros por segundo al cuadrado. Hay que notar que la velocidad es positiva, esta es positiva, pero la aceleración va en la dirección opuesta y por lo tanto el cuerpo está desacelerando. Bien, en la segunda proposición me dice de 4 a 6 segundos. De 4 a 6 segundos, ¿qué ocurre? O sea, en este lapso, ¿no? Acá. Hay que notar que en el segundo 4 su velocidad es cero. En el segundo 4 su velocidad es cero. Y en el segundo 6, hay que notar que en el segundo 6 su velocidad es menos 10. Es decir, en el segundo 4, cuando el tiempo es igual a 4 segundos, su velocidad es cero. Pero cuando el tiempo es igual a 6 segundos, su velocidad sería menos 10. Su velocidad es menos 10 metros por segundo. Es decir, el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda, ¿no? Ese menos solamente me está diciendo la dirección. Pero si acá tiene 0, y acá después de 2 segundos más, del 4 al 6, 2 segundos más, su velocidad es 10, es que está acelerando, ¿no? Pero hacia la izquierda. Porque el menos no significa que tenga menos velocidad. Que sea menor que el 0, significa solamente su dirección. ¿Ya? Entonces, en este caso, su, su movimiento es acelerado, ¿no? Está acelerando, ¿no? Claro, y podemos decirlo, ¿no? Por ejemplo, la velocidad está apuntando hacia la izquierda y puedo calcular también la aceleración. La aceleración entre esos dos puntos sería la velocidad final, que es menos 10,
menos la inicial, que es 0. En el tiempo, que de 4 a 6 hay 2 segundos, y eso me resulta menos 5 metros por segundo al cuadrado. Eso significa que la aceleración está también hacia la izquierda. Y si la aceleración y la velocidad están hacia la izquierda, el cuerpo está acelerando, ¿no? Si la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección, el cuerpo está acelerando. Excelente, menos 5. Bien. Ahora, la tercera pregunta, la tercera proposición dice, ¿no? De 8 a 10 segundos, de 8 a 10 segundos, o sea, en este tramo, este que está acá, de 8 a 10 segundos, es uniformemente acelerado, desacelerado. Bueno, en el tiempo de 8 segundos, notar que desde el 6 al 8, su velocidad no cambia. Acá está, está en reposo, ¿no? Está en reposo. Ahora, en el segundo 8, su velocidad es 10, ¿no? En el segundo 8, su velocidad es 10. Hay que notar que, por ejemplo, acá, si por ejemplo, digo, en el segundo número 8, t igual a 8 segundos. Su velocidad desde acá, su velocidad es de menos 10. Acá voy a ponerlo mejor, acá, en el tiempo igual a 8 segundos, su velocidad es menos 10. Acá estoy notando, ¿no? 8, yo noto, menos 10. Bueno, menos 10 significa que la partícula se está moviendo hacia la izquierda, ¿no? Es igual a menos 10 metros por segundo. Esto lo voy a borrar un ratito. Ya está. Ahora, pasan hasta el segundo 10. En el segundo 10, su velocidad es 0. Entonces, sigue moviéndose. Cuando el tiempo es 10 segundos, su velocidad acá es 0. Hay que notar que la partícula, si inicialmente se estaba moviendo hacia la izquierda, este menos solamente me indica que su dirección es hacia la izquierda, nada más. Entonces, eso significa que la partícula, y al final tiene 0, implica que está desacelerando. Y eso lo podemos comprobar, ¿no? La aceleración va a ser igual a que cambio de la velocidad. Al final tiene 0. Al inicio tiene menos 10. Menos 10. El tiempo que ha transcurrido de 8 a 10 es 2. Y eso me resulta 5 metros por segundo al cuadrado. Positivo. Eso significa que la aceleración está a la derecha y la velocidad está hacia la izquierda. Por lo tanto, está desacelerando. ¿No? Está desacelerando. Bien, hasta ahí hay preguntas. Sería, sí, claro, sería verdadero, falso, verdadero, ¿no? Vale, entonces acá que hemos puesto. Este es verdadero. ¿Y este? Ah, falso. No, acá está acelerando. Y este de acá, verdadero. Sí, verdadero. ¿Ya? Bien, ese sería el ejercicio número 2. Ahora vayamos con el ejercicio número 3. Bien, en este ejercicio número 3 dice, una partícula se desplaza en la dirección del eje X según la gráfica. Miren, esa gráfica, ¿qué información me da, no? Determina el instante de tiempo en que pasa por el origen de coordenadas. Entonces yo en esta gráfica, en primer lugar, veo que esta gráfica de color naranja corta con el eje X en el tiempo 0, no pasa ningún tiempo. Este sería su posición inicial, ¿no? Posición inicial es más 36 en el tiempo 0. Es decir, cuando yo pongo acá el observador, acá en 0, acá pongo el observador, y la partícula inicialmente, o sea, en el tiempo inicial igual a 0, se encuentra en la posición más 36. Más 36. Bien, acá se encuentra la partícula, ahí se encuentra. Bien, ¿qué más me está diciendo? Miren, notar que después de 4 segundos, pasan 4 segundos, y la partícula se encuentra en la posición 100. Pero hay que notar, recordar, muchachos,
esta gráfica no solamente me está indicando la posición para cada tiempo, sino esta gráfica también me está indicando su velocidad. Y la velocidad siempre es la tangente a la gráfica. Justamente en el tiempo de 4 segundos, si yo trazo una tangente a esa gráfica, trazo una tangente a esta gráfica, veo que su velocidad es cero. O sea, cuando se encuentra esta partícula, se va a mover, va a pasar un segundo, su posición ya va a ser mayor que 36, ¿no? Mayor que 36, la gráfica, la partícula se está moviendo así. Así se está moviendo, hasta 100, ¿no? Se está desplazando así. De tal forma que cuando el tiempo es igual a 4 segundos, su posición sería 100. Y su velocidad en esa posición, su velocidad es cero, ¿no? Cero. Es decir, se ha movido en este tramo, ¿no? Se ha movido hacia la derecha. Se ha movido hacia la derecha. En ese tramo, en esos 4 primeros segundos, ah, se ha movido hacia la derecha, ¿no? Acá se ha movido hacia la derecha, sí. Se ha desplazado hacia la derecha. Bien. Ahora, cuando está ya en la posición, en el tiempo 4 segundos, se encuentra en la posición 100, pues, ¿no? Y luego comienza a descender. Comienza a descender. No a descender, no, discúlpenme. Comienza a cambiar su posición. Desde la posición 100, miren, después de cierto tiempo, ya se tiene otra posición. Acá tiene otra posición, ¿cierto? Y así, ¿cierto? Y no sé si ese dato es correcto o no. Ahí no hay ningún dato. De la gráfica no hay ningún dato. Muchachos, si me ayudan. ¿Lo he graficado bien o en su dato? ¿Ese dato está bien dibujado o me falta? Me parece que ahí me falta un dato. Creo que es así, o no, no mal, no, no me recuerdo. A ver, debo revisar esa gráfica. Ratito, por favor. Creo que he puesto mal esa gráfica. Esta gráfica creo que lo he puesto mal. Le he dibujado mal, creo que la gráfica. Ah, ya, sí. 8T es, 8T. 36, 8, 36, 8. Ya, acá creo que es así. Este es así. 8 y acá Ya está. Ya, así es, ¿no? Jóvenes, a ver si me confirman. Así es. 8T en esa gráfica. ¿Sí? 8T. Bueno, entonces, ¿qué más me dice esa gráfica? Bueno, dice que justamente cuando pasa por la posición, miren, cuando pasa por la posición 36, después de 8 segundos, o sea, en el tiempo acá, estamos en el tiempo de 4 segundos, miren, T igual a 4 segundos, su velocidad es cero, acá es cero, y cuando pasan 8 segundos, cuando el tiempo es igual a 8 segundos, su posición cambia de posición, su posición sería 36. 36. Acá estamos 100, ¿no? En la posición 100 metros. Bien, entonces, del tiempo de 4 segundos a 8 segundos, la partícula se ha estado moviendo hacia la izquierda, ¿no es cierto? Hacia la izquierda. Se ha desplazado hacia la izquierda. Y obviamente que cuando transcurre un tiempo t, pasa por la posición
0, por el origen de coordenadas. Entonces yo digo, acá, por ejemplo, si analizamos desde el tramo, desde A hasta B. Entonces, analizamos, me están pidiendo el tiempo, el instante tiempo, ¿no? Análisis de A hasta B. Yo digo, desde A hasta B se ha desplazado cierta distancia. Pues esa distancia, ese desplazamiento va a ser igual a ¿qué? A su velocidad inicial por el tiempo más la aceleración t cuadrado. Así. Sí va a ser, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cuánto se ha desplazado? Ah, se habrá desplazado 36 metros. Perdón, de 100 hasta 36 hay 64, ¿no? 64. Hacia la izquierda le pongo menos. La velocidad inicial en A es 0. Por lo tanto, esto se hace 0. La aceleración es A. Acá es un medio, A, un medio de A, un medio de A. Ahora voy a poner un medio de A. Acá es un medio de A por t cuadrado. El tiempo que ha transcurrido desde el punto A hasta el punto B es de 4 segundos a 8, serían 4 segundos, ¿no? Sería 4 al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué me queda acá? Me queda acá lo siguiente, ¿no? Me quedo. Me dice lo siguiente, ¿no? Me dice, este sería 4 al cuadrado, 16 sobre 2 es 8, por lo tanto la aceleración, me corrigen, menos 8 metros por segundo al cuadrado. Eso sería la aceleración. Esa es la aceleración. Bueno, ya está la aceleración. Ya está la aceleración. Entonces yo voy a calcular el tiempo, ¿no? Cuando yo tengo el tiempo, igual puedo calcular el desplazamiento de A hasta C, por ejemplo. Hasta el punto C, desplazamiento 1. Cálculo del desplazamiento 1. Claro, yo conozco ese desplazamiento porque inicialmente se encuentra en 100 y luego en 0. Entonces yo digo, muy bien, ese desplazamiento 1 va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. Aprovecho que su velocidad inicial es 0 más la mitad de a t cuadrado. El desplazamiento se ha desplazado hacia la izquierda 100 metros. Hacia la izquierda le pongo menos. Bien. Su velocidad inicial es 0. Sería un medio de a, pero a vale menos 8. Ya lo hemos calculado. Y no sé cuánto vale el tiempo. No sé cuánto tiempo hay desde que ha pasado 4 segundos hasta 8. Pero el tiempo, muy bien, pero el tiempo acá no es t, sino el tiempo sería, imagínense que acá el tiempo sea 10. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? De 4 a 10 sería 6 segundos. Es lo mismo que yo ponga 10 menos 4. Entonces el tiempo en realidad es t menos 4. Yo no sé cuánto me va a salir acá. T menos 4 al cuadrado. Eso es, ¿no es cierto? Porque estoy calculando el intervalo de tiempo. Este no empieza en 0, empieza en 4. Bien, entonces acá sería la mitad menos 4. Con ese menos se va y me queda 25. 25. Esto es t menos 4 al cuadrado. Por lo tanto, t menos 4, eso me resulta raíz cuadrada 5. Por lo tanto, t sería 9 segundos. Eso sería 9 segundos. Entonces el tiempo me vale 9 segundos, ¿no? Excelente, 9 segundos. Muy bien. Vamos entonces al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 4. 4. Miren. Bueno, el ejercicio número 4 dice, un automóvil se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X, como se muestra acá, según la gráfica, bueno, de la velocidad y el tiempo. Hay el instante en que el automóvil vuelve a pasar por la posición inicial. Bueno, yo no sé, esta gráfica no me está diciendo cuál es su posición inicial. Solamente me está diciendo que en el tiempo cero, su velocidad inicial es 0. O
O sea, su velocidad inicial acá es 0, el tiempo 0. Es decir, voy a poner acá que en ese tiempo 0, su velocidad inicial es 0. ¿Qué más? Bueno, esa gráfica también me está diciendo, ¿no?, que toda esta área que está acá, esta área es positiva. Y el área entre la velocidad y el tiempo me da el desplazamiento. Es decir, si yo digo, ¿no?, en primer lugar, si inicialmente se encuentra acá, ¿no? Entonces, durante desde 0 segundos hasta 9 segundos, se ha movido hacia la derecha, porque porque el desplazamiento es positivo. El área me da el desplazamiento, y en este caso el desplazamiento es positivo. ¿Qué significa que se haya desplazado positivamente? Significa que se ha movido hacia la derecha, ¿no? Así, ¿no? Ahí, se ha movido hacia la derecha. Ha tenido cierto desplazamiento. ¿Cuánto es ese desplazamiento? Solución, voy a poner acá. El desplazamiento es igual al área, ¿no? El área sería la semisuma de sus bases, ¿no? Esta base menor, perdón. La base menor es entre 1 y 4 hay 3, más la base mayor que es de 0 a 9, sobre 2, este es como si fuera la altura es 12, ¿no? Esa área es 12. Por lo tanto, acá me resulta 6,72, ¿no? 72 metros. Seamos positivo. O sea, es decir, inicialmente, yo no sé dónde se encuentra inicialmente, no sé. Solamente con esos datos he obtenido que se ha desplazado 72 metros a la derecha. Bien, pero cuando se ha desplazado, ha iniciado con una velocidad de 0, ¿no? Durante el primer segundo ha comenzado a aumentar su velocidad hasta, después de un segundo, tiene una velocidad de 12. Desde el segundo 1 hasta el segundo 4, su velocidad se mantiene constante, ¿no es cierto? No cambia su velocidad. Y después, a partir del segundo 4 hasta el segundo 9, comienza a disminuir su velocidad hasta que en el segundo 9, su velocidad se vuelve a ser 0. Entonces, cuando acá el tiempo es igual a 9 segundos, su velocidad acá es 0, ¿no? 0, ya después de 9 segundos. Bien, se ha desplazado a la derecha. Bien, ahora me dicen, hay el instante en que el automóvil vuelve a pasar por su posición inicial. Inicialmente voy a suponer que ha salido de acá y se ha desplazado 72 metros. Entonces, obviamente, que la otra área, desde el segundo 9 hasta el tiempo TF, hasta ese tiempo, obviamente que si el área es negativa, o sea, si el área es negativa, porque acá del 0 para abajo es negativa, eso significa que la partícula se ha desplazado hacia la izquierda ya. Entonces, cuando se desplaza hacia la izquierda, vean la línea flecha amarilla, cuando se desplaza hacia la izquierda, necesariamente ha tenido que desplazarse 72 metros también hacia la izquierda. Claro, para que vuelva a pasar por su posición inicial. Si inicialmente estaba acá, entonces él ha tenido que volver para que llegue a su posición inicial, ha tenido que desplazarse 72 metros, D1. Y justamente de ese D1, ese D' que está acá, ¿no? Esto acá, desde t igual a 0 segundos a t igual a 9 segundos. Ahora, para t igual a 9 segundos, hasta t igual a tf, se ha desplazado. Entonces voy a calcular el área. El desplazamiento prima va a ser igual al área. ¿Cuánto es esa área? Esta área sería, pues, la base por la altura. Es un triángulo nada más, ¿no? La base sería EF menos 9. Por la altura, que es BF. Entre
2. Base por altura sobre 2. ¿Y esto a qué es igual? A esto tendría que ser igual a, bueno, para que pase por su posición inicial, otra vez por su posición inicial, necesariamente, este D' debe ser igual a 72, ¿no? Entonces yo digo, esa distancia mejor, esa distancia es igual a D', necesariamente. Entonces, yo digo así, TF menos 9 por BF sobre 2 es igual a 72. 72. Bien. Entonces acá eh, yo debo calcular, pues, acá tengo un problema, ¿no? El problema es el BF. El BF, ¿cómo será el BF, no? Entonces ahora yo digo, acá su velocidad, cuando va hasta el segundo 9, cuando el tiempo es 9, su velocidad acá es 0. Y acá tendrá una velocidad final, ¿no? Velocidad final, acá. Entonces yo, acá, esta es la velocidad final. Voy a poner acá, cálculo de la velocidad final. Entonces yo digo, velocidad final, velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Así sería, ¿no? Velocidad final, velocidad inicial. Pero la velocidad inicial, ¿cuánto sería? La velocidad inicial es 0, ¿no? Acá, velocidad inicial es 0. Y acá, ¿cómo sería acá? A ver, vamos a ver. Un ratito, ¿eh? Se me ha corrido. Ya. Bien, entonces, me ha corrido esto. A ver, un ratito. Ya ha desaparecido, ¿no? Bueno. Entonces vamos a ver, acá tengo ningún dato más me han dado del... Bueno, a ver, puedo calcular la aceleración, bien. Acá miren, muchachos, acá voy a tener, muy bien, sería BF, sería A por T. Bien, pero yo puedo darme cuenta que esta línea que está acá, por ejemplo, esta línea, desde 9 hasta acá, es la misma línea, es la misma pendiente de 4 a 9. ¿Y qué cosa me da eso? Me da la aceleración, pues, ¿no? Justamente, miren, lo que está cambiando, toda esta vertical, en ese tiempo de 4 a 9, justamente es el cambio de la velocidad. Y lo que está acá es el intervalo de tiempo. Entonces yo puedo calcular ahí la aceleración. La aceleración simplemente es el intervalo, el cambio de la velocidad de 12 a 0, o sea, sería menos 12, ¿no es cierto? Menos 12. Entre el tiempo de 4 a 9 es 5, y eso es metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. Entonces yo puedo poner ahí, puedo poner la aceleración, eso es menos 12 quintos. Menos 12 quintos. Y el tiempo, notar que estoy calculando esta aceleración, y el tiempo desde 9 hasta TF, ¿no? Este tiempo es de 9 TF, ese tiempo sería de 9 a TF, sería TF menos 9, ¿no? TF menos 9. Bien,
Esa sería la velocidad final. Entonces voy a poner acá 1, en 1, en 1. Sería TF menos 9 por la velocidad final, pero la velocidad final es todo esto que está acá. Sería menos, miren, la velocidad final es menos 12 quintos por TF menos 9, ¿no? Todo esto acá. Sobre 2, este 2 lo voy a pasar a multiplicar y ya sería 144. 144. Y entonces acá sería TF menos 9 al cuadrado. Acá es este menos, ¿ah? Menos, no se olviden de ese menos. Ahora, 5 por 144 sobre 12 me dará 12, ¿no es cierto? Acá, 12, doceava, sería 12. Este 5 pasa a multiplicar. ¿Cuánto me resulta ahí? ¿Cuánto me resulta? 12 por 5 sería... eh, me resulta 60. Ya. Acá miren, este menos que está acá, muchachos, este menos es la velocidad final. Este menos la velocidad final que es negativa, ¿no? 60, ¿no? Acá este negativo, a ver, algo ocurrido, a ver. Allá. Acá he debido reemplazar a la velocidad final con su signo. Como esta velocidad final está hacia la izquierda, he debido ponerle acá, en esta ecuación 1, menos. ¿Ya? Cuando le pongo menos ahí, van a ver de que esta velocidad final acá, con ese menos de los 12 quintos, también se va a hacer positivo. Y por lo tanto, este de acá va a ser positivo, este de acá va a ser positivo. Este también va a ser positivo. ¿Ya? Si acá le sacamos TF menos 9, sería raíz cuadrada de 60. Y eso justamente me han dado, creo, ¿no? Como dato, eso vale 7,7. Por lo tanto, TF sería 7,7 más 9. No sé si hay clave ahí, sería 16,7 segundos, ¿no? 16,7. ¿Hay clave ahí para ese problema? ¿Hay o no? Es la... Ah, ya. Bueno, es el problema más complicado ahí. Prácticamente tienen que resolver todo. Bueno, ahí en la separata también hay otra forma de solución, ¿ah? Hay otra forma de solución, la separata. Pueden comparar cuál les resulta más fácil, ¿no? Bueno, dice el problema número 5, dice lo siguiente, ¿no? Dice, una partícula se mueve rectilíneamente en la dirección de acuerdo a la ecuación. Determine la posición y la velocidad, la partícula en t tanto. Entonces yo voy a poner acá, dada la ecuación, dada la ecuación, dada la ecuación, dada la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Ah, me dice que x es igual a ¿qué? A menos 2. Esa es la posición inicial. El que le acompaña es la velocidad inicial. No se olviden. Velocidad inicial. Acá 4t menos 3t cuadrado. X es posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la mitad de a t cuadrado. Bueno, ¿qué información me han dado en la gráfica, en la ecuación que me han dado? Me están diciendo que la posición inicial, eso es menos 2 metros. Me están diciendo también que la velocidad inicial, eso es 4 metros por segundo, positivo. Y me dicen que un medio de A es igual a menos 3. Eso significa que A es igual a menos 6 metros por segundo cuadrado. Bien, entonces
me piden acá 1. Me piden, ¿no? Determine la posición en T1. Piden 1, piden X en T igual a 1 segundo. ¿Qué hacemos? Decimos, ¿no? Ah, muy bien, X es igual menos 2 más 4 por T. Ah, pero T en 1, evaluado en 1, me están pidiendo. Menos 3 por 1 al cuadrado. Bueno, entonces eso me resulta acá 4, acá sería menos 3, menos 1, ¿no? Menos 1 metro. Eso es lo que me están pidiendo, menos 1 metro. Y 2 me están diciendo lo siguiente, la velocidad de la partícula en T1. Piden la velocidad en T igual a 1 segundo. Bueno, nosotros decimos que la velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si yo voy a calcular la velocidad para tiempo 1 segundo, y debo conocer la velocidad inicial, y eso me han dado ya acá. Debo conocer también la aceleración, y me han dado, y para T1, ¿no? Por lo tanto, la velocidad final es igual. Velocidad inicial vale 4. La aceleración es menos 6. Y el tiempo en 1 segundo dice que es 1. Sería menos 2 metros por segundo. Esa sería la velocidad evaluada en T 1 segundo. Bien, ¿hay clave ahí? Sí, ¿no? Bien, ese sería el problema número 5. Ahora vayamos al problema número 6. ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes, o no? ¿Qué estamos haciendo? Pues está muy difícil, a ver. Bueno, los ejercicios en realidad está un poquito, no está como las separatas anteriores, no está. En realidad, esta separata estaba un poquito más complicada. Y yo en el examen, obviamente, que les van a venir problemas mucho más sencillos, ¿no? Para el examen, ¿no? La práctica. Van a ver. Pero si ustedes están entendiendo esto, porque ya están entendiendo lo más complejo, ¿no? Miren, vamos a resolver el ejercicio número 6. Siempre no se olviden de preguntarse cuando les dan una gráfica, qué información les da, ¿no? La figura muestra la gráfica de la velocidad y el tiempo. Mire, acá está, de una esfera lanzada desde la azotea de un edificio. Bueno, me dice que inicialmente, de acá, acuérdense que la gráfica y la velocidad está de acá, me da este punto en el tiempo cero, me dice cuál es la velocidad inicial, pues, es de 60. Es decir, su velocidad inicial, esta que está acá, vale 60 metros por segundo. Para arriba, ¿no es cierto? Positivo, positivo. Si es positivo, para arriba. Y me dicen, ¿no? Determine la altura del edificio. Entonces, esta persona se ha parado en un edificio, ¿no? Acá está, que sea esta la altura del edificio, y a partir de acá lo lanza para arriba. Entonces, ustedes razonando dicen, obviamente que la partícula se va a ir desde esta posición, por ejemplo, A, hasta que alcanza su máxima altura hasta B, y obviamente ahí en B va a alcanzar su máxima altura y su velocidad va a ser 0. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido acá? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido acá? O sea, si inicialmente ha sido lanzada con 60, después de 1 segundo, ya no va a ser 60. Disminuye, ¿no es cierto?, uniformemente esa velocidad, y va a disminuir de 10 en 10. Acá está el dato, de 10 en 10. Es decir, en 1 segundo su velocidad va a ser 50, en 2 segundos 40, en 3 segundos 30, así. Entonces, después de 6 segundos, su velocidad va a ser 0. Otra forma también para calcularlos así, ¿no? B es igual a velocidad inicial más AT. Bien. Yo digo, velocidad final, 0. Velocidad inicial, más 60. G, la aceleración es menos 10 por T. Entonces ahí el tiempo le sale 6 segundos, ¿no? O simplemente
Cuando asciende, comienza su velocidad a disminuir de 10 en 10. Después de 6 segundos, su velocidad es de 0. Igual, cuando comienza a descender desde B hasta C, su velocidad comienza a aumentar de 10 en 10. De tal forma que cuando vuelve a pasar por el mismo nivel de A, su velocidad, esta velocidad va a ser igual a 60 metros por segundo, ¿no? Pero negativo. Ese negativo solamente me indica la dirección, nada más. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le dicen? Le dice que después, mire, acá se ve, ¿no? Acá, entonces el tiempo acá, en 6 segundos, yo puedo completarlo, su velocidad es 0, ¿no? Y cuando transcurren 15 segundos, cuando transcurre 15 segundos, no sé cuánto es su velocidad. Entonces me están pidiendo la altura, ¿no? Entonces, yo voy a poner, voy a calcular este h. Miren, ¿cómo voy a calcular este h? Miren, h es igual. La velocidad inicial, que ya sé que vale por el tiempo, menos un medio de g por t cuadrado. Estoy utilizando la ecuación del movimiento de caída libre. Bueno, voy a poner h. Notar que ese h me va a salir negativo. ¿Por qué me va a salir negativo? Porque estoy considerando que la partícula se está trasladando, se está desplazando desde esta posición C hasta acá. Ahí, ¿ya? SH. Bien. ¿Cuál es su velocidad inicial? Menos 60. Menos 60. El miren, cuando su velocidad es 0, miren, acá ha pasado 6 segundos en subir, acá ha pasado otros 6 segundos hasta llegar a C. O sea, acá el tiempo ya es 12 segundos. Entonces, el intervalo de tiempo cuando va desde C hasta D, ese intervalo de tiempo de C a D, eso es igual a 3 segundos. 12 segundos y acá 15 segundos. 3 segundos. Por lo tanto, el tiempo es igual a 3. Menos G vale 10, sería 5, 3 al cuadrado. El H, miren, me va a salir negativo, tiene que salir negativo, ¿no? Sería 180, de acá sería 9 por 5, 45, 180 sería menos 225 metros. ¿Esto qué cosa es? Esto es el desplazamiento. ¿Cuánto se ha desplazado? Realmente se ha desplazado 225 metros. ¿En qué dirección? Ese menos me indica su dirección. Y a mí me están pidiendo, no me están pidiendo el desplazamiento, sino la altura. Luego voy a poner la altura. La altura simplemente es h. Simplemente es este valor. Está acá. La altura no considera la dirección. Simplemente es 225 metros. O simplemente le sacan el valor absoluto. 225. ¿Ya? Bien, ese sería el problema número, problema número 6, ¿no? 6. Vayamos con el problema número 7. 7. Problema número 7. Bueno, el problema número 7 dice lo siguiente, ¿no? Problema 7 dice lo siguiente. Se deja caer un cuerpo desde lo alto de un acantilado. Acá, por ejemplo, esta persona va a dejar caer el cuerpo desde lo alto de un acantilado. Si se deja caer, significa que su velocidad inicial es 0, ¿no? Y recorre 200 metros durante los 2 últimos segundos. Entonces, acá la partícula va moviéndose y durante los 2 últimos segundos va a recorrer 200 metros, ¿no? Determine la altura de la caída, o sea, determine toda esta altura, está acá.
la altura, ¿no? Bien, entonces nosotros podríamos decir, vamos a aprovecharnos que su velocidad inicial es 0. Entonces, primero voy a calcular esta altura que está acá, miren. Pueden hacerlo de diferente forma, ustedes. Voy a calcular esta que está acá, este de acá. Ese desplazamiento inicial. Le voy a poner acá H1. ¿Ya? H1. Bien, si ese es H1, ¿no? Entonces me piden esa altura de caída, que es H, ¿ah? Pero yo voy a calcular H1 nada más. Bien. ¿Cómo sería entonces? Sería así. H1, notar que va a salir negativo, va a ser igual. Velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de gt cuadrado. Bueno, te voy a ponerle H1. Velocidad inicial, 0. Menos 5. El tiempo que utiliza ese H1, ¿cuánto sería? El tiempo total desde el inicio hasta el final es t. Pero hasta H1 solamente sería t menos 2, pues, ¿no? T menos 2. Porque los 2 últimos segundos ha recorrido 200. Eso no lo estoy considerando. Acá sería t menos 2 al cuadrado. Ya, entonces acá va a ser igual a ¿qué? Menos 5. Y acá sería t cuadrado menos 4t más 4. Acá sería eso. Por lo tanto, ese H1 va a ser igual acá. Menos 5t cuadrado sería más 20t menos 20. Vamos a ponerle ahí. Notar que ese este H1 es un desplazamiento. Estoy poniendo como desplazamiento, es negativo. ¿No? ¿No? Acá es, voy a cálculo de H1. Bueno. Ahora vamos a poner cálculo de H. O sea, el todo, ¿no? H lo voy a poner como desplazamiento. Sí, ese desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, menos, igual, ¿no? Un medio de g por t cuadrado. Ahora sí es t. Ahora sí es t. Ahora sí es t. Entonces acá va a ser así. Velocidad inicial, 0, pues, ¿no? 0. Entonces acá me queda menos 5, g vale 10, t cuadrado. Ya está. 5t cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Pero este h que está acá, este h, ¿a qué es igual, muchachos? ¿No es cierto que este h es h1? Sería h1, ¿cierto? Así. H1 más 200. ¿Sí o no? Ese 200, ¿cómo lo pongo? O sea, va a ser así. Ese h va a ser h1 más este que está acá. Acá voy a ponerle, voy a ponerle h2. H2. Más H2. Listo. Eso es. Ya está. Entonces acá sería menos 5t al cuadrado. H1 es todo lo que está en el numerador. Sería menos 5t cuadrado más 20t menos 20. Eso es. ¿Y H2? Ah, el H2 simplemente ¿cuánto es? 200. ¿En qué se ha desplazado? 200 metros, pero hacia abajo. Por eso le pongo menos 200. Ese es el H2. Y esto es igual menos 5t al cuadrado. Entonces ahora este 5t cuadrado, y acá sería 20t
es igual a 220. Entonces el tiempo me resulta 11 segundos. 11 segundos. Finalmente, nosotros sabemos que para calcular el H, solamente yo debo conocer qué cosa. Miren, para calcular este H, yo debo saber el tiempo, nada más, ¿no? Finalmente, H, estoy calculando el desplazamiento, ¿ah? Sería menos 5 por el tiempo, 11 al cuadrado. Entonces, 11 al cuadrado, ¿cuánto me resulta? A 11 al cuadrado, eso me resulta 121, ¿no? Sería así. 121 por 5, ¿no? Me resulta menos 605 metros. Bueno, ahí me están pidiendo la altura. Ah, bien, la altura. Luego, la altura, acuérdense, a la altura no le interesa. Esto es el desplazamiento, acuérdense. Esto es el desplazamiento. Y la altura simplemente es este mismo valor, pero sin signo, ¿no? 605 metros. Eso sería. Bien, ese sería el problema número 7. Muy bien. Ahora vayamos al problema número. Sí. Ojo, no olvidar. Una cosa es el desplazamiento y otra cosa es la altura. Es como el desplazamiento y la distancia, ¿no? La altura, simplemente agarras una regla y lo mides. No nos interesa cuál es su dirección. La altura es una cantidad escalar. En cambio, el desplazamiento es vectorial. Debes considerar el signo. Bien, 105. Bueno, dice lo siguiente, el problema número 8 dice, un proyectil es lanzado verticalmente hacia abajo desde una gran altura. Bueno, de una gran altura. Si luego de 4 segundos su rapidez se triplica, bien, su rapidez se triplica, determine la magnitud de la velocidad luego de 5 segundos. Bueno, inicialmente voy a suponer que acá es lanzado verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial v sub 0, al inicio. Bien, v sub 0. Luego de 4 segundos, si por ejemplo pasa un tiempo igual a 4 segundos, esa velocidad ya no va a ser la misma. Dice que se va a triplicar. Si inicialmente tenía v sub 0, va a tener 3 veces v sub 0. 3 veces v sub 0. Determine la velocidad luego de 5 segundos. O sea, cuando el tiempo es igual a 5 segundos, ¿cuánto será su velocidad? Eso me están pidiendo. Bueno, entonces nosotros vamos a poner acá, miren, el gráfico, si han graficado, obviamente que va a ser, la solución va a ser casi inmediata, ¿no? Entonces, como están relacionando velocidades a cada tramo, velocidades en función del tiempo, pues entonces utilizamos esta ecuación, ¿no? Velocidad, acuérdense, final, velocidad inicial, mira, las dos velocidades, menos g por t. La velocidad en función del tiempo. Ese menos es la ecuación del movimiento de caída libre, es un lanzado verticalmente, dice, ¿no? Entonces, para el primer tramo, ponemos acá para t igual a 0 segundos y t igual a 4 segundos. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que la velocidad final ya va a ser el triple, pues, ¿no? 3 veces la velocidad inicial. Y la velocidad inicial es v sub 0. V sub 0. Hay que notar un detalle importante, su dirección. La velocidad final es menos, le pongo menos, se olviden. La velocidad inicial también menos. Acá sería menos. G vale 10. Y el tiempo entre 0 y 4 es 4. Por lo tanto, acá, ¿qué me resulta? Me resulta acá lo siguiente. Menos 2 veces v sub 0. V sub 0. Estoy poniendo ya su signo, le he puesto, ¿no? Y esto es igual a menos 40. Por lo tanto, la velocidad inicial, ¿cuánto es?
20 metros por segundo. Ojo, acá le estoy poniendo, acá ya le estoy poniendo, acá no debo ponerle esta flechita que está acá, porque ya le estoy poniendo su signo. Cuando no le pongo su flechita, la flechita ya me está dando, esto es la rapidez. Esto es la rapidez, ¿no es cierto? En t igual a 4 segundos. Pero si yo quiero saber la velocidad, perdón, esta es la rapidez en t igual a 0 segundos, al inicio, ¿no? Al inicio. Muy bien. Si yo, esto es la rapidez, ¿ah? Pero si quiero saber su velocidad, su velocidad simplemente le pongo su dirección, pues, menos 20 metros por su dirección. Bien, ahora en t 5 segundos. Igual, ¿no? Pongo acá. En t igual a 5 segundos. Ponemos velocidad final, velocidad inicial, menos g por t. Ya está. Velocidad final. Quiero saber la velocidad final. Este acá. Me están pidiendo la velocidad final. La velocidad inicial. Vale 20. Voy a ponerle 20. Y le voy a poner menos. Bueno, menos velocidad. Menos g, que vale 10. En t5, 5. Por lo tanto, sería 50 menos 70. Como era de esperarse, esto es la velocidad, ¿no? Pero me están pidiendo la magnitud de la velocidad. Cuando me piden la magnitud de la velocidad, le tomo un valor absoluto, ¿no? Sería 70 metros por segundo. Esa sería la respuesta a la pregunta número 5. 8, perdón. 8. Bien. Bueno, esos serían los problemas, ¿no? Problemas. Les voy a compartir la lista de problemas de sus problemas propuestos, pues, ¿no? A ver, acabo de buscar la semana número 3. Acá. Bueno, hasta ver un ratito. Vamos a ver. Vamos a ver, voy a compartirles. Miren, las soluciones que ustedes tienen son diferentes, pero pueden ustedes ver, pues, ¿no? O sea, para que tengan dos soluciones, esa es la idea, y puedan comparar, ¿no? Quizás una de esas les resulta un poquito más entendible, ¿ya? Bien.
a compartir. Entonces, acá. Ya está. Bueno, ese sería el problema número uno. Problema uno. Problema número uno. La solución del problema número uno es la A. Ya. Esto lo voy a pasar al otro lado para que se note mejor. Ahí está. El problema número 2 es este. La solución del problema número 2. 2. Bien. Ejercicio número 3. Vamos a pasarlo acá para que. 3. Este es el problema número 3. 3. Ya. 3. Bien. Problema número 4. También lo voy a pasar para que se note. Problema número 4 es este. Problema 4. Bien. Problema número 5 lo pasamos acá para que se note mejor. Problema número 5. 5. 5. Problema número 6. 6. El problema número 7. Problema número 7. Listo. Y esos son los problemas que les están pidiendo, muchachos. Bien. Bueno, entonces eso sería todo, jóvenes. Entonces, un abrazo para todos. Bueno, ya nos vemos, muchachos. Un abrazo. Cuídense.